Argentina es racista. Argentina es racista. Argentina es racista. Argentina es racista. Seguramente te encontraste un montón de videos y tweets hablando del tema como si no hubiera un mañana, diciéndonos la peor de las suertes, no solo en el mundial, sino también en la vida y además deseando nuestra pronta extinción. Bueno, Reinona, despreocúpate, porque si el tema te interesa, voy a darte un punteo de argumentos para que tengas y puedas salir con todo a defender a la patria. Si me ven leyendo para el costado es porque tengo los puntos anotados, no tengo tanta memoria. Voy a empezar este video con un pequeñísimo disclaimer. Lo que pasa en TikTok o Twitter no es necesariamente lo que ocurre y piensa la mayoría de las personas en la vida real. No quiero que nosotros como argentinos caigamos en la misma lógica de quienes nos acusan y generalicemos a todo un grupo de personas o comunidad por algo que pasa casi exclusivamente de modo online. Pero como es importante entender las consecuencias que trae la reproducción de esta noción de modo masivo, voy a poner a trabajar mi título por primera vez después de mucho tiempo y voy a hablar un poquitito de este tema. ¿Empezamos? Darles espacios para juzgar moralmente a los países europeos colonizadores es un error. Las discusiones que van a iniciar siempre estos países se van a basar en la dicotomía de civilización y barbarie, que es un lenguaje meramente racista. Por un lado, se genera una división entre un grupo de personas y las demás, generando una autoriedad que justamente alimenta el racismo y la xenofobia que supuestamente se trata de destruir. Es una binariedad propia del racismo que se utiliza como herramienta lingüística para deshumanizar a los otros. Por otro lado, los colonizadores siempre van a modificar qué significa ser civilizado en base a los parámetros que lo beneficien. Es una pelea que es imposible de ganar porque no está construida para hacer un debate serio, sino un arma de desprestigio para justificar la xenofobia. Argentina y Latinoamérica toda tiene grandes problemas de racismo y xenofobia, mayormente heredados de nuestros conquistadores españoles que nos enseñaron a odiar nuestro color marrón y nuestras costumbres autóctonas. Hay un gran problema de racismo identitario interno en nuestro país, discusión que no pertenece en bocas extranjeras, sino en la que además faltan las voces más importantes, la de los pueblos indígenas. Digo indígenas como término global, podemos hablar de la etimología y el peso de esa palabra en otro video. No sé si me corresponde. Ya no hace falta que hable de la nacionalidad de la mayoría de las personas que acusa a Argentina de racista y la pone al mismo nivel que la Alemania nazi, que otros países europeos que colonizaron, esclavizaron, violaron, secuestraron, abusaron y siguen explotando al día de hoy países tercermundistas. Sí me preocupa un poquitito más la participación de países tercermundistas que van a estar sujetos al mismo nivel de escrutinio que Argentina cuando la agenda de los países del primer mundo lo necesite. Ya se ha demostrado cómo desde los medios de comunicación se construye la deshumanización de naciones enteras en pos de invadir su pueblo, genocidar a su gente, explotar sus recursos y separar la posible alianza de países tercermundistas para garantizar la menor resistencia. La población afrodescendiente, nacida y criada en países europeos del primer mundo colonizantes, están en un gran conflicto interno, y esto es porque tienen una diáspora de pertenencia enorme. Para ojos extranjeros son estadounidenses, franceses, belgas, españoles, alemanes, portugueses y demás, particularmente cuando defienden y sostienen, consciente o inconscientemente, su sistema de poder opresivo. Pero internamente, es decir, dentro de sus propios países, son tratados como externos al sistema, son expulsados. Entonces se encuentran en un vacío existencial en donde no pertenecen ni en el extranjero, que es hacia donde su país los empuja, ni en su propio país, que es donde los demás lo identifican. Es gravísimo y no es extraño entonces que generen una comunidad tan arraigada en la defensa de quienes consideran suyos. Si les interesa esta idea, pueden leer al sociólogo jamaiquino Stuart Hall, que habla un montón de este tema. Hay un problema en la repetición constante de la desaparición total de la población negra en Argentina. En principio porque se centra solamente en una problemática que tiene nuestro país. La comunidad indígena nunca forma parte de estas discusiones, entonces se la invisibiliza tanto a ella como a la discriminación que sufren desde el Estado Nacional. Pero además se invisibiliza a la población negra que sí existe en Argentina y que está luchando para ser reconocida. Decir que Argentina no posee población negra es justamente darle argumentos a favor a la población más de derecha y racista que existe en el país. Defendernos desde la postura En Argentina no hay racismo. es mentira. Sí es cierto que le damos un racismo distinto al de Estados Unidos en cuanto a sus políticas segregacionistas. Después de todo, los españoles consideraban que su sangre era tan pura que podían purificar la sangre de los pecadores, es decir, de los indígenas. Es por eso que había un montón de matrimonios entre un hombre español, una mujer indígena que tenían un hijo mestizo. En Argentina, así como en Latinoamérica, el primer tipo de pintura que se generó fueron las pinturas de casta, donde justamente reflejaban este tipo de familias. Distinto es en Estados Unidos, que heredó la esencia del racismo de Inglaterra, donde la pureza de los blancos no podía mezclarse ni con los indígenas ni con los afrodescendientes. Por otro lado, defendernos con la frase Bueno, Argentina es racista, pero tu país también es un error.
No porque no sea cierto, sino porque se disminuye y minimiza las consecuencias políticas graves que tuvo y tiene el racismo en Argentina. Con la evolución de la tecnología y la llegada al país de medios de comunicación que transmitían la ideología racista y xenofóbica de otras partes del mundo, más el arribo de inmigrantes que traían su propia ideología xenofóbica, indefectiblemente el racismo en Argentina se transformó y empezó a incluir más políticas segregacionistas parecidas a las de Estados Unidos. Dicho esto, desde un punto de vista global de estas políticas, obviamente que Argentina queda chiquitita al lado de países que genocidaron, secuestraron, violaron y explotaron naciones enteras en pos de obtener un crecimiento económico y territorial. Pero eso no quita la gravedad de lo que pasó en nuestro país. Solo le atribuye mayor responsabilidad al sufrimiento de la etnia afrodescendiente en las manos de los países que corresponde. Hablemos de algo importante. Hay una clara banalización del racismo. Este tema ya surgió en el Mundial pasado y así como arrancó en el Mundial, terminó poco tiempo después. Es una temática recurrente que inicia cuando empieza el Mundial y termina cuando Argentina es eliminada o cuando termina la Copa del Mundo. No podés conscientemente querer deslegitimizar moralmente a Argentina por sus actitudes xenofóbicas y racistas y después darte vuelta y apoyar a Francia, que hoy en día explota países africanos sin por lo menos cuestionar de la misma manera su accionar. La utilización de una problemática tan grave e importante como el racismo para impulsar una agenda anti-argentina en base a una preferencia dentro de una competencia deportiva es cuanto mínimo igual de racista. Estás utilizando las vivencias trágicas de todo un pueblo y toda una comunidad para impulsar tus preferencias individuales. No estás tratando el tema con la seriedad que se merece porque después no impulsás ningún tipo de cambio concreto, ni llevas las mismas críticas hacia otros países. Estás explotando las vivencias de la gente que decís defender para conseguir un objetivo personal. Eso es un movimiento colonizador de manual. Si queremos debatir de manera seria el racismo, tenemos que proponer el debate de esta temática de la manera que corresponde. No puede estar sujeta a objetivos que sean distintos al de progresar mundialmente contra la discriminación y las reparaciones históricas que todavía se les debe a esos pueblos. Debatir y comparar cómo se da el racismo cultural e institucionalizado es súper interesante y necesario. Pero no creo que la forma sea siendo el policía de la discriminación. Cada país tiene personas y movimientos que pelean y debaten este tema de manera local. Ninguna nación, pueblo o etnia necesita un extranjero, alguien de afuera o un white savior que venga a decirle cómo construir su propia historia de resistencia. Desde afuera está bueno ver cómo se dan esos procesos para aprender, inspirarse, difundir e incluso transmutar todas esas experiencias hacia adentro de nuestras propias comunidades. Pero no es tarea de nadie enseñarle al oprimido cómo responder ante su opresor. No se puede señalar desde una supuesta superioridad teórica, práctica, histórica o moral. Lo mejor que podemos hacer es, como pueblo argentino, otorgarle voz y entidad a los pueblos que están siendo discriminados. Tenemos que exigir al Estado Nacional otorgar las reparaciones históricas que se merecen y no dejar que pueblos extranjeros dicten nuestra agenda.